Autoridades, señores académicos, damas, caballeros, amigos todos, yo como presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, le doy a todos ustedes la bienvenida a esta casa, que es una casa señera de la Sevilla de la transición del siglo XV al XVI, la famosa Casa de los Pinelos, que tiene una historia muy sugestiva y cuyo último capítulo pues coincide con la sede de esta academia y de la academia hermana, de la Academia de Buenas Letras, que son las que ocupan actualmente esta casa palacio, que está inspirada, como todos sabemos, en el modelo que facilita el Real Alcázar de Sevilla. La Academia de Bellas Artes pues hace todos los años, como le corresponde, una programación de actividades culturales de todo tipo, de exposiciones, con ciclos de conferencias, de mesas redondas, etcétera. Y dentro de esa programación ocupa un lugar muy destacado la que se hace sobre un ciclo dedicado siempre a la arquitectura. Este es el ciclo que hoy comienza y que espero sea muy fructífero por la temática que se va a tratar y por las personas que van a dictar su conferencia. Entonces supongo que al final pues se abrirá un coloquio y las personas que quieran pues puedan preguntar sobre aspectos que no les haya quedado claro o que no hayan podido tratarse, porque lógicamente, como toda actividad cultural, tiene que atenerse a unas limitaciones horarias. Yo, para no demorar más este introito, esta presentación, le voy a dar la palabra a mi compañero, don Francisco Torres, que es el verdadero coordinador del ciclo y que él os informará con más detalle, con mayor precisión sobre los temas y sobre las personas que van a intervenir en este ciclo. Termino como he empezado, dándoos la bienvenida y esperando que este ciclo sea muy fructífero para todos nosotros, empezando por mí, que seguro que voy a aprender mucho. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente de esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, ilustrísima decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, excelentísimos e ilustrísimos académicas y académicos, queridos compañeros y amigos, señoras y señores. Hoy damos inicio a la tercera edición del ciclo sobre ciudad y arquitectura, que dedicamos a la intervención sobre el patrimonio arquitectónico. Ya en la primera edición de este ciclo, en 2023, tratamos sobre la rehabilitación del edificio de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, en el que los responsables de la intervención pudieron exponer el proyecto, el proceso y las incidencias que tuvieron lugar en el transcurso de las obras y propiciar un debate sobre las mismas. Las intervenciones en el patrimonio arquitectónico despiertan un gran interés ciudadano y mediático. Y ya que según el reglamento de esta Real Academia, sus fines esenciales son el conocimiento, fomento, protección y difusión de las bellas artes y el patrimonio histórico-artístico en todas sus manifestaciones, estamos obligados a procurar un conocimiento fundado sobre las cuestiones que atañen al patrimonio. El artículo 102 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía expresa que tendrán la consideración de instituciones consultivas a los efectos de esta ley las Reales Academias, las universidades públicas de Andalucía, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y cuantas otras sean creadas o reconocidas por la Junta de Andalucía. Esta Real Academia tiene, por lo tanto, además, consideración de institución consultiva. Y permítame que agradezca ahora vivamente a Iusini, gran empresa europea de iluminación, implicada especialmente en la puesta en valor del patrimonio arquitectónico, el patrocinio de este ciclo. No solo supone una gran ayuda para su realización, sino que nos permite avanzar un paso más en la posibilidad de generar un entramado de patrocinadores de estos encuentros, promotores, constructores, especialistas y fabricantes del sector,
que nos permita acercarnos en espacios de conocimiento y reflexión más allá de las cuestiones y encuentros cotidianos. Estas jornadas que iniciamos hoy son un instrumento que además permite compartir y debatir presencialmente el pensamiento y el trabajo de profesionales competentes y cualificados, junto con responsables de las administraciones concernidas y obligadas en su tutela. Hablemos, pues, sobre patrimonio. Y permítame que en esta introducción apunte algunas cuestiones iniciales para el debate que queremos propiciar. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define patrimonio, en primera acepción, como hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes, y en segunda, conjunto de los bienes propios adquiridos por cualquier título. Herencia y conjunto de bienes, bienes que heredamos y a su vez transmitimos. ¿De qué bienes hablamos? La Constitución española, en su capítulo 3 de los principios rectores de la política social y económica, en el artículo 46, establece que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. Permítame que subraye las expresiones patrimonio histórico, cultural y artístico, que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento, así como la frase final, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. ¿De quién son entonces esos bienes? ¿A quién pertenecen? Según la Constitución, a los pueblos de España, a todos nosotros. Un patrimonio vinculado constitucionalmente a la política social y económica y cuya protección la Constitución hace prevalecer, muy importante esto, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. Conservación. Ante la decisión de intervenir en un inmueble para protegerlo, revertir su degradación física o ejecutar actuaciones para posibilitar su uso por la población, ¿cuáles son los actores responsables en el proceso de intervención? El promotor, que será público o privado. La administración a la que la ley encomienda la tutela y protección del bien. El profesional o los profesionales competentes para documentar e investigar los bienes y su contexto y los habilitados legalmente y responsables civil y penalmente para proyectar y dirigir la intervención. El promotor tendrá o no la titularidad del bien. Toma la primera decisión de intervenir, fundada en la pérdida de funcionalidad o en la degradación paulatina o accidental del bien. Inicia el proceso definiendo unos objetivos y elaborando, en su caso, un programa funcional. E interviene en la elección del equipo de profesionales que estará a cargo de los trabajos, estudios históricos, investigación arqueológica, redacción de proyectos, dirección de las obras, etc. La Administración competente en la tutela del bien ha participado o no en la promulgación de leyes y reglamentos, o tiene encomendada la vigilancia y protección de los valores patrimoniales del bien. Decide los perfiles y competencias y elige a los integrantes de las comisiones legislativas o de protección patrimonial. Y los profesionales capacitados para investigar y documentar el bien y su contexto, historiadores y arqueólogos. Y finalmente intervenir, arquitectos y conservadores restauradores. La tendencia de cualquier construcción desde su inicio es al desgaste, a la paulatina desaparición. Requiere al menos un mantenimiento para sostenerse y cualquiera que sea la entidad o el alcance de la intervención requerirá al fin de la redacción de un proyecto y la ejecución de unas obras que en mayor o menor medida supondrán una transformación de ese bien. Legislación. La Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía de 2007, en su exposición de motivos, se refiere al mencionado artículo 46 de la Constitución, aunque no menciona los términos cultural y artístico junto al histórico, y tampoco menciona cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. Olvido o relegado al posible futuro reglamento. Lo cultural o artístico no se subsume en lo histórico. Las miradas y la formación de conocimiento de lo histórico, de lo cultural y de lo artístico tienen perfiles y procesos distintos. Son cuestiones que pueden ser objeto de debate en la mesa o quizás para una nueva edición de este ciclo. La ley finalmente confiere al patrimonio histórico un papel crucial en la construcción de nuestra identidad. En su exposición de motivos dice que el patrimonio histórico constituye la expresión relevante de la identidad del pueblo andaluz. Encomienda la protección del patrimonio al instrumento de un catálogo y en relación a lo que aquí nos reúne hoy, la ley también reconoce la complejidad del patrimonio arquitectónico
y establece 3 tipos de intervención que menciona con relativa frecuencia: conservación, restauración, rehabilitación, aunque no define en ningún momento el alcance y características de cada una de ellas, y solo establece unos límites o condiciones a la restauración. Cuestiones también para el debate. Y aquí estamos. Este ciclo lo organiza la sección de arquitectura de esta academia, y permítame entonces que hable de cómo los arquitectos ejercemos nuestra actividad, en la que el periodo de formación académica, los años escolares, solo constituye un aprendizaje para ejercitarnos en los procesos de conocimiento y creación en una actividad en la que cada ocasión supone enfrentarse a un problema particular y distinto. ¿Cómo trabajamos los arquitectos? Si me permiten, y ya lo enuncié en otro momento, haciendo, y a la vez, posiblemente después, pensando sobre lo hecho. Nuestra forma de expresarnos es el proyecto y la obra, y son los resultados de este hacer los que permanecen y pueden transmitirse. La reflexión es algo que viene después de nuestra propia obra o del análisis de las de otros. Una reflexión compartida para lo que también exponemos o publicamos nuestras obras y buscamos conocer las de nuestros compañeros, pues tienen en común el que no obedecen a un manual o, si quieren, una receta. Es en su individualidad donde está su valor, y es la constelación de obras seleccionadas por la crítica y el tiempo las que configuran una a una la experiencia compartida del mundo de los arquitectos. Perdón. Y así, para esta tercera edición del ciclo sobre ciudad y arquitectura, sobre la intervención en el patrimonio arquitectónico, hemos programado 2 conferencias y una mesa redonda. La primera conferencia tendrá lugar hoy a cargo de Rafael Bioque Cubero, arquitecto y profesor de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, sobre la vigencia de Hans Dölgast sobre la intervención en el patrimonio arquitectónico. Mañana miércoles tendremos la conferencia de María del Valle Gómez de Terrero sobre teoría y práctica de la restauración monumental, una lectura crítica. Y el jueves, una mesa redonda en la que, además de con ellos 2, contaremos con las intervenciones de Juan Antonio Fernández Naranjo, jefe del Departamento de Conservación de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura y Deporte, y José Luis Gómez Villa, jefe del Centro de Intervención del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Esperamos de sus aportaciones y el diálogo que podamos establecer una aportación apreciable al necesario debate ciudadano sobre las cuestiones que hoy nos traen a este foro. Nuestro primer ponente es el arquitecto Rafael Bioque. Su vinculación a la cultura alemana, en especial a su arquitectura, hace posible que hoy, retomando y actualizando análisis sobre la obra de Hans Dölgast, nos ilumine aspectos sobre la intervención en el patrimonio arquitectónico que él considera actualmente vigentes. La potente cultura arquitectónica alemana tuvo un periodo de gran brillantez y difusión de sus propuestas en el espacio de entreguerras. El debate y confrontación internos entre las corrientes expresionistas y neoplasticistas se resolvió en las primeras décadas de la posguerra a favor de esta última, aunque la revisión que se hizo por parte de arquitectos e historiadores de la arquitectura a partir de los últimos 50 supuso la valoración de las propuestas expresionistas. En el Berlín de los 60, una frente a otra, se ubican la nueva Galería Nacional de Mies van der Rohe y la sede de la Filarmonía de Hans Charon. Entre medias, quizás en una cierta niebla, personajes como Dölgast actúan y se revelan al cabo de los años como notables referencias en la solución a cuestiones de nuestro tiempo, como la que hoy nos ocupa. Gracias a profesionales rigurosos y comprometidos con su tiempo y con la historia inmediata, como Rafa Bioque, podremos ver, iluminadas con mucha mayor nitidez, obras que pasarán a ser fuente y argumento para los que estamos concernidos en este tipo de intervenciones. Rafael Bioque es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla desde 1986, formándose en paralelo en varios estudios y servicios de arquitectura de España y Alemania. Desde 1986 comparte estudio profesional con Nerea López. Es profesor de proyectos en la ETSA de Sevilla desde el año 89 y ha sido docente en varias universidades alemanas, actividades que compagina con la investigación y difusión de la arquitectura, con especial atención al patrimonio arquitectónico y urbano, la arquitectura alemana y la rehabilitación de vivienda. Ha obtenido diversos premios en los 3 frentes de su actividad, profesional, docente e investigadora, que arrancan con una mención honorífica en los premios Ciudad de Sevilla de Investigación de 1983, antes de terminar sus estudios. En el ámbito del patrimonio arquitectónico urbano, ha desarrollado tanto intervenciones, restauraciones y rehabilitaciones como trabajos de catalogación y protección patrimonial.
inventarios, catálogos, declaraciones de bienes de interés cultural, etcétera, y de planeamiento de protección, planes especiales, catálogos de planeamiento, etcétera. Hace ahora 40 años organizó la exposición Múnich 5 arquitectos, que junto a una publicación y un ciclo de conferencias homónimos fue el primer cauce de difusión en España de la figura de Hans Delgas, sobre cuya actitud ante el patrimonio arquitectónico nos va a hablar hoy. Tiene la palabra Rafael Bioca. Excelentísimo señor presidente de la Academia, ilustrísimos señores académicos, ilustrísima señora decana, señoras, señores, queridos amigos y amigas. Antes de nada quisiera agradecer a Francisco Torres la amable invitación a estas jornadas sobre patrimonio arquitectónico, sobre intervención en el patrimonio arquitectónico. Un tema que, aunque es tratado con frecuencia en foros profesionales, no deja de ser vigente por el nivel de controversia que registra en la ciudadanía o en la prensa, por ejemplo. Y creo que más que por la dificultad para establecer un diálogo argumentado y constructivo. Es claro que todos estaríamos dispuestos a afirmar que estamos por la protección del patrimonio arquitectónico, pero tanto la identidad de ese patrimonio como lo que significa preservarlo y cómo se hace es algo que sí admite matizaciones y que requiere un debate argumentado. Sin entrar en las razones que han llevado a la elección de este tema para esta persona o este autor fundamental, ¿no?, para la charla de hoy, creo que debo empezar recordando algunas cosas, porque realmente la relación de Hans Delgas con Sevilla arranca de hace ya bastante tiempo y creo que es algo por lo que, en general, los sevillanos y algunas personas en particular, debemos sentirnos un poco orgullosos. Hace como 30 años, creo que fue en el 93, si no me equivoco, algo más de 30 años, el profesor Heribert Hamann, colega alemán, y yo nos dirigimos a María Dolores Gil, activísima jefa del Servicio de Arquitectura, que de entonces, no sé si estará por aquí, pero creo que le debemos agradecimiento, no los arquitectos, sino los andaluces, más del que le hemos expresado hasta ahora, ¿no? Fuimos a proponerle organizar una exposición sobre arquitectura de la ciudad de Múnich a lo largo del siglo XX. La propuesta fue acogida con entusiasmo y a partir de ahí nos pusimos a trabajar porque realmente sobre estos arquitectos, en algunos casos existía alguna publicación, se había hecho alguna exposición, pero no habían sido todos ellos abordados a fondo. La elección también fue un poco difícil porque hay periodos en los que hubo dudas con respecto a quiénes deberían ser, pero en el caso de Delgas la opción estuvo muy clara. La elección de la ciudad tampoco fue algo ni casual ni atendiendo a intereses personales. Realmente entre la ciudad de Múnich y Sevilla, aunque pueda parecer una idea peregrina en principio, hay relaciones bastante estrechas. Y entre las comunidades, digamos, que presiden ambas ciudades, entre Baviera y Andalucía, un poco esa eterna atracción del sur por los sures, ¿no?, que en el caso de Múnich se concretan muchas cosas, Múnich y Sevilla, ¿no? Son dos ciudades en las que la Iglesia ha tenido siempre un papel protagonista, incluso a nivel de patrimonio arquitectónico, ¿no? De hecho, la ciudad München viene de München, que significa monjes. Son dos ciudades que están situadas a orillas de ríos, con un puente que ha sido estratégico desde el punto de vista de las comunicaciones, históricamente, en el caso de ellos el Isar, nosotros el Guadalquivir, el barroco con un peso muy fuerte e incluso a nivel de materiales constructivos, en ambos casos tenemos el mismo problema, mala piedra o poca piedra. Nosotros llegamos a utilizar para la catedral piedra de no muy buena calidad, traída desde Jerez, ellos ni eso. O sea, la Marienkirche, que es como el equivalente, no es una catedral, pero es el equivalente a nuestra catedral allí, está construida íntegramente en ladrillo, lo cual es bastante significativo. Otras cuestiones, pero yo quizá insistiría en un poco el papel o la relevancia que tiene el espacio público en ambas ciudades, tanto para celebraciones de eventos, ellos tienen su Prado de Santa Teresa, nosotros teníamos el Prado de San Sebastián, pero en general la vida de los ciudadanos se desarrolla en la medida de lo posible, siempre que se puede, al aire libre, como muestran un poco estas imágenes. Como decía, la elección de Delgas fue para esa etapa intermedia, ¿no?, es el segundo de los que ven en esa lista, fue
decidida muy rápidamente, porque es una figura clave no solo ya en Múnich, sino, como veremos, intentaremos mostrar hoy, clave como exponente un poco de una vía determinada, lo que se ha llamado la tercera vía, de intervención sobre el patrimonio. Es un arquitecto que, bueno, a raíz de aquella exposición, en Alemania hay personas que no, igual que aquí hoy habrá personas que no sepan quién es Dellgast, en Alemania también hay muchas personas que no saben quién es Dellgast. Entre los arquitectos ya sí es una figura reconocida, y en España yo creo que ya también se reconoce, y quizá los que lo conocen fue a raíz de aquella actividad de la Junta de Andalucía. Después de eso, bueno, pues han pasado 30 años, ¿no? Ha habido determinadas actividades que han fomentado su difusión y su conocimiento. Víctor López Cotelo, desde su cátedra en Múnich, ¿no? Puso mucho empeño documentando su obra, sacando material de archivo, etcétera. Y más recientemente, Blanca Gómez Villán, que estará por ahí, ha elaborado un trabajo fin de grado brillantísimo que ha merecido el premio Exaco, el mejor premio trabajo fin de grado en la Escuela de Arquitectura de Sevilla en el año 2023, sobre la Pinacoteca, precisamente, sobre la antigua Pinacoteca. Y casualmente también en el año 2023, cuando ya Blanca estaba terminando su trabajo, Casabella, por fin, Dellgast es una persona que no se ha prestado mucha atención, las revistas de arquitectura tampoco, hay una monografía buena y poco más, y Casabella por fin le dedicó un número monográfico con artículos de Nerding y de Francesco Dalcò bastante sólido. Casi el número completo de este Casabella está dedicado a Dellgast. Dellgast nace en un pueblo pequeño, Bergheim, a finales del siglo 1890 y poco, creo que es, a finales del siglo XIX, muy cerca de Múnich. Se forma en la Escuela de Arquitectura de Múnich, donde entra hacia 1910, si no recuerdo mal, y va a tener como maestro, uno de ellos será Theodor Fischer. Saben que en Alemania los precursores del movimiento moderno son fundamentalmente tres: Behrens, Pelzig y Fischer. Fischer en el sur, que tiene obras excepcionales. Bueno, Fischer ha sido maestro de casi todos los que intervienen en la Weissenhof, de la mayor parte de los buenos arquitectos modernos y de la Bauhaus provenientes del sur de Alemania, y con una obra excelente, muy bien documentada. Trabajar en los archivos de Fischer es una delicia, ¿no?, del Museo de Arquitectura de la Universidad de Múnich, y con obras algunas tan interesantes como esta Garnisonkirche, actualmente Pauluskirche, situado en Ulm, donde explora las posibilidades, en 1908-10 ya, explora las posibilidades de la estructura de hormigón para aplicarla a un esquema que tipológicamente todavía está como muy enraizado en la tradición. Un edificio que también puede resultar extraño, pero que tiene relaciones muy estrechas, documentadas, con el mercado de la Puerta de la Carne de Sevilla, que espero que consigamos que se salve, ¿no? Pero Dellgast no reconoce prácticamente a Fischer como su maestro. El carácter de Dellgast, lo iremos viendo un poco, es bastante especial, un poco críptico, escribió muy poco, en lo poco que escribió resultaba muy difícil entenderlo. Sus propios seguidores decían: Dellgast no se lo pone fácil a nadie, no nos lo pone fácil a nadie, y era una figura quizá más próxima a su amigo Heinrich Tessenow, que como todos saben también no era un defensor a ultranza de la modernidad y era muy difícil de clasificar, ¿no? Colaboró con varios arquitectos al terminar sus estudios, también con Behrens, y entró en la Escuela de Arquitectura como docente en 1920, si no recuerdo mal. Empezó como profesor de interiorismo y diseño de mobiliario y después pasó a ser profesor de dibujo, geometría descriptiva, caligrafía, etcétera, unificando toda esa docencia en algo que entonces era muy novedoso, que le llamaban como dibujo integral. Su atención a, bueno, la caligrafía es algo que ahora no nos enseña, evidentemente ya, ¿no?, pero entonces era muy importante y además una actividad que no abandonó nunca. Estuvo, bueno, en algunas de sus obras encontramos piezas tan bellas como este fragmento de una plancha de metal fundido que cubre la puerta de una iglesia que después veremos, con unos salmos, ¿no?,
con esas tipografías tan suyas, diseñó la cabecera del Süddeutsche Zeitung, que sigue estando ahí vigente, exactamente igual, y también ese fue uno de los primeros trabajos, y de los últimos trabajos, algo muy poco conocido, que ven ahí a la izquierda, como es su propuesta para el concurso del logotipo de las Olimpiadas de Múnich del año 72, que no ganó, lo ganó Otto Leicher, con este de la derecha, que es bastante más conocido, Escuela de Ulm ya 100%, ¿no? En sus años primeros no tuvo mucho trabajo, se presentó a muchísimos concursos, tuvo pocos premios, construía viviendas para amigos, conocidos, otros profesores, ¿no? Y el único proyecto un poco grande que hizo, por así decirlo, fue en la Siedlung o colonia residencial Neuhausen en Múnich. Pero no se equivoquen, él no construyó todo eso. Él planificó eso, construyó algún edificio y la mayor parte de los edificios restantes los hicieron otros autores. Trabajos, algunos muy extraños, como por ejemplo en los años 30, en el 35, colaboró con Sögerl, el impulsor de este proyecto fantástico que quizás conozcan, Atlantropa, ¿no? que pretendía poner en riego el Sáhara y de esa forma bajar el nivel del Mediterráneo a base de presas en el estrecho de Gibraltar bastante. O sea, Marsella, Cartagena se quedaba muy lejos del mar después de aquel proyecto, ¿no? Por ejemplo, y con esa propuesta de puesta en regadío del Sáhara, África aportaría a Europa materias primas y Europa, a cambio, entregaría a África productos elaborados, ¿no? Delgas, buscando trabajo, pues llegó a colaborar con Sögerl y es el autor de unos proyectos, de todos los planos para las presas y las obras hidráulicas que se planificaron dentro de ese megaproyecto en Port Said y el Canal de Suez. Esta es una imagen. Hay muy pocos planos de calidad fácilmente reproducibles de esa propuesta. Pero, por lo que Delgas ha pasado, debería pasar a la historia, es por sus intervenciones sobre el patrimonio arquitectónico. Son bastantes proyectos y, sobre todo, son de una excepcional calidad a nuestro entender. Para entender eso, vamos a dar un poco marcha atrás en el tiempo, vamos a retroceder hasta comienzos del siglo XIX para poder comprender un poco de dónde proviene el problema al que se enfrentan los arquitectos alemanes en la posguerra y, en particular, Delgas y la respuesta que da. Como todos saben, a finales del siglo XIX, sobre todo a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, los arqueólogos centroeuropeos, alemanes también, están trabajando a fondo en los yacimientos clásicos, desde Turquía, Grecia, Sicilia, Italia, ¿no? Descubriendo restos del mundo clásico, y Luis I de Baviera, rey de Baviera, se propone convertir, fascinado un poco por toda esa cultura, se propone convertir a Múnich en la Venecia del Isar, le llamaba la capital cultural de Europa y la ciudad más mediterránea de Alemania, como él decía. Y en ese intento, bueno, por supuesto, esa cultura impregnará a todas las facetas artísticas, empezando por la pintura, etcétera, pero también a la arquitectura y el urbanismo, aunque como tal término no existía en esos momentos. Múnich, como saben, era una ciudad bastante pequeña, no sé si se verá ahí el cursor, sí. El casco histórico de Múnich es muy pequeñito, es esto de aquí, nada comparado con Sevilla, por supuesto, en extensión me refiero, patrimonialmente muy interesante, por supuesto, pero la ciudad, la residencia o el palacio está situado en este vértice y, a partir de ahí, Luis I de Baviera plantea el crecimiento de la ciudad, la construcción de la ciudad clasicista, apoyado sobre todo en la generación de una serie de ejes que terminan en las nuevas puertas de la ciudad, que serán arcos de triunfo, etcétera, ¿no? Estos que ven aquí. El primero, la Ludwigstrasse, este que está aquí arriba, ¿no? Y el último de todo, la Maximilianstrasse, que es este de aquí, que terminan cada uno de ellos, este en el Maximilianeum, el anterior en el Arco de la Victoria, que lo ven allí al fondo. Y junto con esa operación de reforma urbana, de ampliación de la ciudad, que ha generado finalmente
una Múnich que quizá patrimonialmente sea más interesante fuera de las murallas que dentro, a pesar de que el interior es muy valioso, pero lo más valioso arquitectónicamente y urbanísticamente de Múnich quizás sea la expansión clasicista. Junto con esos ejes, la construcción de todo un programa de edificios, que es marcado ahí algunos, no todos, ¿no? Iglesias, edificios públicos, ahora los veremos un poco, edificios conmemorativos, como el Hall de la Fama en el Prado de Santa Teresa que ven aquí, los cementerios, modernizando la ciudad, cementerio del norte, cementerio del sur aquí, del este y del oeste que se escapan del plano, en fin, un salto cualitativo enorme para el cual se va a apoyar fundamentalmente en tres arquitectos de cámara, vamos a llamarle así, ¿no? Leo von Klenze, ordenados cronológicamente un poco, al menos en el tiempo que están al servicio del rey, aunque con solapes, Leo von Klenze, von Gärtner y Zipland. Entre las obras de estos autores, cosas que no están en Múnich, pero que son fundamentales para la cultura germánica, como por ejemplo el Valhalla en Ratisbona, la Sala de la Liberación, que es algo equivalente en Kelheim, equivalente en su significación. El primero de Leo von Klenze, lo empieza von Gärtner y el rey decide que lo termine Leo von Klenze. El Hall de la Fama ya en Múnich, presidiendo el Prado de Santa Teresa, con la escultura de la Bavaria. Y, bueno, algunos de los edificios que hemos visto anteriormente, las nuevas puertas, pero fundamentalmente edificios para la cultura. Entre ellos se encuentran el museo, las colecciones de la antigüedad, el Museo del Mundo Antiguo a la izquierda, a la derecha están en esta posición prácticamente en la Plaza del Rey, la Gliptoteca, sobre la que hablaremos un poco al final, la excepcional Biblioteca Estatal de Baviera en la Ludwigstrasse, obra de Friedrich von Gärtner y que ha sido modelo para toda una serie de bibliotecas posteriores, con esa brillante escalera que evoca un poco el ascenso al conocimiento, a la luz, ¿no? Y en esa posición que ven allí, arriba, no cerca de ninguno de los dos ejes, pero en un lugar también muy próximo a esa expansión clasicista, las nuevas pinacotecas. Primero la antigua pinacoteca y apenas 10 años después, se queda chica, la nueva pinacoteca. Me estoy refiriendo a la nueva pinacoteca de la época de Friedrich von Gärtner, en este caso, de la época de Luis I de Baviera, no la posterior que veremos después. Este es, digamos, la mayor parte de los edificios sobre los que va a intervenir Dölgas están dentro de este conjunto. Cementerios, iglesias, edificios culturales, pero forman parte un poco de todo el patrimonio surgido en tiempos de Luis I de Baviera. Pero para saber por qué Dölgas se tiene que enfrentar a ver cómo salvar, porque el término casi más exacto es ese, ¿no? No se trata de cómo restauro este edificio, sino cómo conseguimos salvar el edificio. Tenemos que hablar de otra etapa, lamentable, por supuesto, ¿no? Pero que es preciso conocer. El partido nazi se ve fascinado por la monumentalidad de estos edificios y de algunos de los espacios, y en concreto la Plaza del Rey, donde estaba la gliptoteca y las antiguas colecciones que hemos visto anteriormente y los propileos, Hitler decide que allí se debe erigir, esto de la derecha es una maqueta de Ludwig Trost, maestro de Speer, ¿no?, que allí se debe construir la casa del partido, la casa del Führer, aquí a la derecha, o el edificio del Führer, y estos dos brillantes, arquitectónicamente templetes, que son los templos honoríficos para los generales del Punch famoso, ¿no? De manera que terminaban un poco de cerrar esta plaza que ya existía. De hecho, hay otros proyectos en los que lo cierran literalmente con una especie de pérgola perimetral, ¿no? Ese proyecto se llevó a efecto. Aquí están los edificios en obras, allí arriba, ¿no? Los vemos, recién terminados. La pavimentación dura de la plaza que se llevó a efecto y que, bueno, muchos los hemos conocido porque hasta los años 90 todavía tenía ese suelo, ¿no? Terminó siendo así de dura la plaza, ¿no? Y sirvió para este tipo de cosas. Como pueden imaginar, un lugar como este se convirtió en objetivo prioritario para los bombardeos aliados, ¿no? Razón por la cual también los alemanes, que en esto no eran tontos, pues hicieron este tipo de cosas, ¿no? Pintar sobre el suelo de la plaza otros edificios, casas, árboles, ¿no?, como para despistar a los aviones. Lo consiguieron a medias. Los edificios que estaban en el perímetro se dañaron, no mucho. Curiosamente, los que más debían haber sufrido, que eran
la casa del Führer y la casa del partido prácticamente se quedaron intactos, pero se dañaron cerca de esta plaza otros edificios, como precisamente la Pinacoteca, de la que hablaremos a continuación. Después de la guerra, esta imagen es de Frankfurt, pero podía servir para Múnich. Ya saben cómo quedó toda Alemania, ¿no? Devastado arquitectónicamente, ciudades devastadas, y entramos en una etapa muy interesante también culturalmente y que en lo que concierne a la arquitectura podemos caracterizar por una serie como de patrones. ¿Qué pasa en Alemania después de la guerra? Pasan varias cosas. Una, que aparte de las obvias que ya todos conocemos de tipo histórico, ¿no? Sentimiento de culpa, necesidad de expiación, consecuentemente se construyen muchísimas iglesias y otro tipo de edificios, ¿no? En consonancia con cómo estaba establecido que debía ser la liturgia en ese momento, no se construyen ya iglesias basilicales o lineales, sino iglesias más de planta central, circulares, poligonales, ¿no? Como esta, por ejemplo, de Wiedemann, brillantísima, más aún esta de Seproof, ¿no? Que también estaban incluidas, porque son otros de los autores incluidos en aquel trabajo, aquella exposición y aquel ciclo de conferencias, ¿no? Otro rasgo es que tiene una plasmación muy directa en la arquitectura, es la voluntad como de regenerar política y socialmente la imagen de Alemania y, por tanto, utilizar la arquitectura para expresar esa imagen de una sociedad abierta, democrática, transparente, ¿no? Y surgen toda una serie de edificios. Algunos son edificios, digamos, como muy significativos, como por ejemplo juzgados de vidrio, cosa que ni ahora aquí solemos hacer, ¿no? Edificios del poder, el Parlamento de Baden-Württemberg, estoy recordando en Stuttgart, por ejemplo, completamente de vidrio, donde uno ve pasearse por allí a los políticos, ¿no? Bueno, algo que mucho más recientemente Foster ha retomado con el tema de la cúpula del Reichstag, y con resultados tan brillantes como, por ejemplo, este auditorio en un conservatorio de Berlín, de Baumgarten, otro arquitecto de primera línea alemán de la posguerra, el muy conocido, aunque no conservado, pabellón de la exposición de Alemania y la exposición de Bruselas del año 58. Otro rasgo de esta época, y ya verán después que, de alguna forma, todos ellos van a tener una cierta trascendencia en la obra de Delgas y en otras, pero sobre todo en la de Delgas, ¿no? Otro rasgo de esta época es un cierto proceso muy interesante de trasvase de tecnologías, desde la industria armamentística y la aviación a otras industrias en las que sí se podía trabajar. Estaba prohibido, en virtud de los tratados que se firman, Alemania no podía seguir fabricando armas, etcétera. Bueno, en Sevilla tenemos una historia interesante que hoy no procede, ¿no? Y es un poco la relación de Sevilla, la aeronáutica con Alemania, precisamente porque ellos allí no podían trabajar, etcétera, ¿no? Y hay trasvases a campos como mucho más lógicos en ese momento, vehículos superutilitarios, como esto es un Messerschmitt, lo de la derecha, como lo de la izquierda, ambos son Messerschmitt, el de la derecha es un mini vehículo, un Kabinenroller 180, pero también hay una traslación de esa industria, de la aeronáutica, etcétera, a la arquitectura y a la construcción que se plasma en cosas tan interesantes como, por ejemplo, esto, ¿no? Junkers, todos saben que fabricaba aviones, no era inicialmente una fábrica de aviones, sino que era el inventor del calentador de gas instantáneo y de tuberías, etcétera, ¿no? Y colabora con la Bauhaus en el periodo de entreguerra muy estrechamente. Todos los muebles que conocemos de tubo existen gracias a que Junkers colabora con la Bauhaus, que Junkers, ellos son los que sabían doblar un tubo sin que se estrangulara, por ejemplo, ¿no? Breuer, todo esto viene de la relación con Junkers. Y después de la guerra, en un momento muy oportuno donde había que construir o realizar muchas cubiertas de emergencia, Junkers desarrolla un sistema que se llama Junkers Lamella System, que ven ahí a la derecha, en que con pocas piezas y aprovechando una tecnología que era anterior, que es el sistema Zollinger este de la derecha, para construir cubiertas con poca madera. En Alemania se dice, debajo de cada iglesia hay un bosque. Para evitar eso, Zollinger había inventado un sistema mucho más liviano, que es de la derecha, y Junkers desarrolla este sistema.
Este tema del trasvase de las tecnologías, veremos que va a dar como resultado la aparición de una serie de materiales, el metal, la chapa, el metal, los tubos, perfiles de la industria casi de la fontanería o del saneamiento, ¿no?, aplicados a la arquitectura, que también en Delgas tendrán un peso importante. Sobre Delgas vamos a ver 3 obras. La primera, la recuperación del antiguo cementerio del sur. No los vamos a ver exactamente por orden cronológico, los he ordenado de una forma un poco rara, porque este es casi el último, después vamos a ver el primero, y finalmente vamos a ver la antigua pinacoteca, la intervención sobre la antigua pinacoteca. Pero creo que de esta forma ordenadas, estos temas que hemos visto anteriormente se van a ver quizás de una forma más clara cómo aparecen. La relevancia a nuestro modo de ver, ¿no?, de la figura de Delgas radica en la forma en la que él plantea que se debe intervenir sobre el patrimonio. Y sobre todo sobre un patrimonio, tenemos que recordar la imagen que hemos visto antes de Frankfurt. No estamos hablando de edificios que están mal mantenidos y requieren un pequeño esfuerzo, edificios que hayan sido un poco abandonados o que hayan cambiado de uso y requieren una intervención, sino edificios que están en un estado deplorable. En Alemania, en el periodo de posguerra, se elaboraron listas de edificios en el estado en el que estaba, perfectamente valorado, los presupuestos de las posibles restauraciones de esos edificios, y en esa lista pues llegó un momento en que hubo que empezar a tachar cosas, ¿no? Hay que pensar que la restauración de un edificio se entendía entonces como devolverlo a su estado anterior, con lo que eso significa. La materialidad de muchos edificios de la época de Luis I de Baviera era espectacular. Los interiores estucados, dorados, piedra por todas partes en una ciudad donde no había piedra, etc. Y en esa situación, bueno, pues prácticamente lo que había que decir es decir, optamos por vamos a salvar vamos a restaurar y nos vamos a gastar un dineral, y todos estos pues vamos a tacharlo de la lista y los demoleremos, cosa que se hizo con más de uno. La salida de la vía que abre Delgas parte de toda una serie de consideraciones que él tenía muy claras. Una primera es que los valores patrimoniales de un edificio, cosa de la que probablemente podamos hablar el jueves también, ¿no?, los valores patrimoniales de un edificio no radican solo o exclusivamente en la imagen, la epidermis, la piel, ni siquiera en la materialidad, sino que muchas veces radican en la espacialidad, en la relación entre interior y exterior, relación con la ciudad, en determinadas secuencias, en el cometido que tienen, aspectos significativos, pero no necesariamente en la materialidad. Y, por tanto, podemos hablar de recuperación. Él utilizaba mucho la palabra recuperación creativa, ahora veremos por qué lo de creativa, o consolidación creativa y recuperación creativa son los términos que utilizaba normalmente. Él lo plantea así porque entiende que no tenemos que devolver el edificio a su estado anterior, podemos intervenir sobre él recuperando lo fundamental, muchas veces espacios, ¿no?, esquemas tipológicos, etcétera, y con eso es suficiente. Sus intervenciones fueron muchas veces entendidas como casi como una primera fase. Todo muchas veces se aceptó pensando en que, bueno, habrá tiempo más adelante para terminar lo que este señor está dejando a medias, dicho coloquialmente, ¿no? Para él eso no era así. Él entendía que era suficiente con eso y ya está, ¿no? De esa forma, pues, hubo toda una serie de edificios que pudieron salvarse, que con otros presupuestos no habrían sido salvables, ¿no? Y de esa forma interviene, por ejemplo, en el Cementerio del Sur. El Cementerio del Sur es uno de los que surge con Luis I de Baviera, un cementerio moderno extramuros. Se ve muy mal, pero a la izquierda ven un poco cómo evolucionó el edificio hasta las 3 imágenes de la derecha, las 4 imágenes de la derecha, o sea, de la derecha en la imagen de la izquierda, bueno, son ya de tiempos de Luis I de Baviera, pequeño cementerio de parroquia que va creciendo. Hay un momento en que se formaliza una especie de planta de sarcófago, se queda chico y se le añade detrás un camposanto cerrado de von Garnier, no a eje, con una articulación ahí un poco extraña que Delgas aprovechará para mejorar. Y esto es otro tema, ¿no? Para Delgas, voy un poco desordenado, pero prefiero no leer, para Delgas, para él está claro que la intervención, como antes ha dicho Paco Torres, la intervención sobre un edificio, en última instancia, siempre es transformación.
y siempre hay proyectos, siempre hay necesidad de proyectos. La intervención de rehabilitación también es transformación. Nadie cruza dos veces el mismo río, como decía Heráclito, ¿no? Y es una ocasión que además hay que aprovechar. Hay que aprovecharla en varios sentidos. A veces para resolver problemas que tenía ya en origen el edificio. Lo vamos a ver después en la antigua pinacoteca. A veces para actualizar el edificio, porque cosas que sirven en un tiempo, en otro no sirven. Hay nuevas necesidades, técnicas, de normativa incluso, etcétera, y los edificios tienen que seguir siendo vigentes. Porque, para Delgas también, la arquitectura no es un arte puro, sino que es algo que tiene que estar al servicio de la sociedad, aunque tenga una faceta, una componente artística, ¿no? Y, por tanto, tiene que dar respuesta a las necesidades humanas. Y en ese sentido, Delgas entiende que cualquier intervención de rehabilitación es una ocasión para resolver un problema que no existía, mejorar algo, no en el sentido de Ruskin, ¿no? Y para generar simultáneamente patrimonio contemporáneo. Incluso cuando intervenimos sobre edificios preexistentes, tenemos el compromiso de hacer obras consecuentes con el Zeitgeist, con el espíritu de nuestro tiempo. La intervención de Delgas es lo que ven ahí marcado en naranja, que se ve regular. Hay algo más que hacia la derecha, pero lo más importante se produce solamente en esos puntos, ¿no? Donde se articula un edificio con el otro. El edificio había ardido, estaba en muy mal estado, cubiertas y carpinterías en todas estas ruinas no quedan. Lo que quedan son restos de muros incompletos, cosas quemadas por el suelo y algún resto de piedra, si es que había piedra. La sala de duelos, en la sala de duelos interviene de una forma que vamos a ver después en muchos edificios. Pone en pie, hasta su cota original, los cerramientos, los cubre con una cubierta ligera que casi se entiende que es de emergencia, pero para él no lo era, con madera y chapa, a veces de aluminio incluso, ni siquiera de cobre. Reutiliza los ladrillos que han salido desprendidos, que se han quemado, los que están rotos se tiran y los que no se vuelven a usar y se muestran tal cual. No se reviste el edificio, no hay dinero, y queda evidente, de alguna forma, el paso de otra etapa del edificio, como es la guerra, ¿no?, en esa nueva realidad. Bueno, en el interior, en este caso, el cometido es otro, pero da un poco igual, y va a intervenir no solamente en esta pieza, como decía, sino también, se ve muy mal ahí, en la mejora de la articulación entre las dos construcciones que están a eje, uno del sarcófago y otro del camposanto, que es una entrada de Foncarna, con un espacio muy brillante, un poco Asplund, que ven aquí a la derecha con esa fuente como elemento de articulación. Bueno, paso esto más rápidamente. Cuando las cosas se han conservado, pues se mantienen evidentemente, ¿no? Y cuando han desaparecido, pues no procede rehacerlas, como pasa en las logias que definían el perímetro de ese camposanto. En este caso solamente se reconstruye una, porque las sepulturas más valiosas están en ese lado, en este frente, ¿no?, de bávaros o muniqueses ilustres. Leo von Klenze y von Gärtner están los dos enterrados ahí. Y un edificio o una galería que inicialmente era, como se ve un poco, aunque muy mal, ahí a la izquierda, con esos pilares ochavados de ladrillo de von Gärtner que hemos visto, finalmente se reconstruye creativamente, como muestra este dibujo de la derecha de Delgas, con esa brillantez en el dibujo que también le caracteriza. Los pilares son tuberías, se compraban como tuberías, muy baratas, Mannesmann, cubiertas de madera y chapa, y poco más. Una obra un poquito más compleja, la segunda de las tres que vamos a ver, es la intervención sobre la recuperación creativa de la iglesia de San Bonifacio en Múnich. Nuevamente un edificio que proviene de tiempos de Luis I de Baviera. Para situarnos un poco, esta vuelve a ser la Plaza del Rey. Esta es una captura de estas de Google Earth bastante reciente. Ya se ha quitado el pavimento de piedra de los nazis y esto recupera un poco su forma. Y detrás del edificio de las antiguas colecciones, que es muy pequeño en realidad, hay este edificio, que es un edificio monacal, que tenían a su cuidado la iglesia de San Bonifacio, que es esta que ven aquí, con fachada en este frente, en esta calle. La iglesia, ahí como la vemos, es como está ahora, que no es la mejor situación. Originalmente era como ven aquí, un templo basilical, con un nártex con todo el ancho del templo, que tenía 5 naves,
fábrica de ladrillo fundamentalmente y solo piedra en la fachada principal. Terminaba en un ábside muy sencillo, de hecho, Zipland, que es el tercer arquitecto de cámara de los que nombramos, que es quien hizo este proyecto, estuvo trabajando con varias opciones y finalmente el edificio construido es la planta es esta que ven aquí a la derecha, un ábside muy sencillo que se pegaba al convento, una nave muy larga con naves laterales y el nártex. El interior, pues, como era, bueno, a la derecha lo ven dibujado, ¿no? Y aquí ven una imagen de cómo era ese edificio interiormente, ¿no? Dorados, estucados, un programa iconográfico en los paramentos laterales complejísimo, que todo eso evidentemente quedó así después de la guerra. Se conservó un poco más, bueno, un poco más es un decir, ¿no? Pero más o menos en pie, los muros y las arquerías de los pies de la nave. El ábside lo ven aquí a la derecha, la segunda mitad del edificio prácticamente era una montaña de escombros. Y Delgas empezó a trabajar con propuestas diferentes. Este proyecto es cronológicamente algo anterior a la Pinacoteca. O sea, empiezan casi a la vez, pero la Pinacoteca es más lenta y esta obra se termina bastante antes, ¿no? Y le sirvió un poco para convencer a quien tenía que convencer para poder hacer la recuperación creativa de la antigua Pinacoteca. Se ve muy mal aquí, pero está trabajando al principio. Delgas dibujaba muchísimo y gracias a eso podemos ver casi lo que fue pensando a través de los dibujos, cómo fueron evolucionando los proyectos, y en este caso llegó a plantear, lógicamente, en una iglesia el espacio fundamental es el altar, y entonces planteó que, a pesar de que lo que se conservaba mejor eran los pies de la nave, bueno, pues hacer una iglesia moderna, entre comillas, lo que significaba no tan larga, sino de planta casi central, hacerla al final. Pero claro, se encontraba con que lo que se conservaba era más lo del principio. Titubeó entre las dos opciones, que la dibuja aquí, una al derecho y otra al revés. El resto del espacio formaba parte del proyecto y era una especie o de atrio previo o de claustro posterior, que articulaba con el convento, y finalmente se decanta, llega a dibujar este tipo de perspectiva de la opción de iglesia al fondo, ¿no? De la nueva iglesia al fondo, y finalmente se decanta por esta solución. O sea, la iglesia es mucho más pequeña, la mitad de la iglesia se va a convertir después en un espacio, una especie de claustro que se articula con el resto del convento, y lo que se restaura es esta parte primera, para lo cual tiene que aparecer una especie de muro o membrana ahí en medio que le da estas nuevas proporciones al edificio. La cubierta de madera superligera, que todo el mundo entendía que era una cubierta de emergencia y que sigue allí pues 70 años después, ¿no? Preciosa, por cierto. Y un poco con esta opción es con la que desarrolla ya el proyecto, son planos más de ejecución, se termina la obra, a la izquierda recién terminada, a la derecha, sin que se haya hecho la parte trasera, que no se hizo en principio. El edificio hoy, pues, con cambios en el mobiliario y tal, se conserva exactamente igual. En el interior, paredes de ladrillo, no visto, porque se reviste entero de una especie de lechada muy tenue, pero que le da un color uniforme, y aunque deja percibir la textura, ¿no?, de la fábrica de ladrillo. Y sin cambios, prácticamente se conserva igual hasta ahora, la cubierta impecable, después de 70 años, de madera. Algunos elementos como el coro no se reconstruyen, simplemente con una galería se marca cuál era la posición del coro, etcétera, ¿no? Por fuera se conservaba bastante bien esta parte, él añade algunos elementos pequeños, muy con la firma de su sensibilidad, ¿no?, como esta escalera nueva que es necesaria, que antes no era necesaria, con esa barandilla exactamente construida como él la había dibujado, que vemos a la derecha, o esa puerta que veíamos al principio, de madera, forrada con esos salmos en una plancha de metal fundido. Para la parte trasera, siguió defendiendo y apoyando que se hiciera esto que ven aquí a la derecha, ¿no? Y lamentablemente no se hizo, y ahora mismo el edificio tiene detrás una cosa, que es eso que ven allá a la derecha, que todos estamos esperando a ver si desaparece algún día. Bueno, y pasamos por fin a la Pinacoteca, la antigua Pinacoteca. Ya antes dijimos que, bueno, aquí se ven situadas por ahí arriba, ¿no? Aquí están las dos, ¿no? La antigua Pinacoteca y la nueva Pinacoteca. A la derecha también las dos. La antigua Pinacoteca es un proyecto de Leo von Klenze. El primer proyecto que hizo Leo von Klenze para Luis I de Baviera fue la Gliptoteca. Fue un concurso que ganó, ahí, digamos, se conocieron,
1920 aproximadamente, y la Pinacoteca vino después. Algo importante, es un museo de pintura para una colección que tenía un programa que en una parte importante eran pintores alemanes, pero también había obras maestras de la pintura centroeuropea, franceses, italianos. La Sala Rubens es como el mejor espacio de la Pinacoteca, ¿no? Y es un edificio de nueva planta para un museo. Hace poco, aquí en esta mesa, Eduardo Mosquera recordaba cómo la mayor parte de los grandes museos primeros son o palacios o conventos que por la escala de sus espacios podían ser reutilizados, pero museos de nueva planta no había tantos. Digo esto un poco para que perdonemos un poco a Leo von Klenze en sus errores, que los tuvo. El edificio tiene una planta como en forma de I latina, ¿no? Con esos resaltes, risalit, se dice en alemán, que es una palabra curiosamente muy parecida, risalit o resalte, esos resaltes en los extremos, y aunque parece un edificio muy simétrico, pues no lo es. La parte central, bueno, tiene dos plantas, más sótano, evidentemente. La parte central tiene 3 crujías, 2 estrechas, a sur y norte. El edificio está un poco girado, pero básicamente son fachadas sur y norte. Una crujía central mucho más amplia. Se exponía solamente en la planta alta y al edificio se entraba por aquí, por la puerta que estaba en el centro de la fachada este, Ost, que es este, ¿no? Se entraba, se subía por esta escalera, se debían recorrer en planta alta primero las salas pequeñas y después pasar a las salas grandes. Los recorridos ya pueden imaginar un poco cómo eran, un poquito complicados, ¿no? Y no hay otra escalera. La simétrica allí, como escalera principal, no existe. Y el ala sur tenía unos huecos muy grandes por donde entraba el sol, con lo cual no servía para exponer. O sea que el ala sur, esta galería era prácticamente de circulaciones. De hecho, entraba tanta luz a través de las puertas que hay aquí que muchas de ellas se tuvieron que cerrar porque ni siquiera era molesto hasta para ver los cuadros que estaban expuestos en la crujía central. Bueno, aquí vemos un poco en sección cómo era el edificio. Ya el dibujo empieza a anunciarles que el interior, como ha pasado en otros edificios que hemos visto, como San Bonifacio, por ejemplo, pues estaba muy ornamentado, ¿no? Hasta el punto de que era casi difícil centrar la atención en lo que se exponía, porque te distraía mucho todo lo que había alrededor, ¿no? Una planta baja en la que esta puerta de aquí, que existía, pero curiosamente, aunque era casi monumental, era una puerta de servicio, era lo que hoy llamamos una puerta de carga y descarga, ¿no? La puerta principal estaba aquí, y aquí delante, esto da una calle, y aquí delante hay un espacio verde enorme, y arriba igual. La planta baja es casi planta técnica, por así decirlo, porque ni siquiera se recorre, porque se entra por aquí y se sube inmediatamente, ¿no? Y las salas centrales tienen iluminación cenital, como también estamos viendo aquí a través de esas claraboyas, ¿no? Imágenes a la izquierda de la galería sur, en la crujía sur, en la planta alta, y a la derecha, que no se expone nada, ¿no? Y a la derecha, las salas de la crujía central. Bueno, algunas imágenes de ese edificio terminado, esa puerta de carga y descarga, que ven ahí en medio, ¿no? Tan curiosa. Y, bueno, este es un plano de los que consiguió localizar Blanca Gómez Villán en su brillante trabajo, en el que se representan varias plantas superpuestas, entre ellas estas que tienen esta especie de cedras, que son del sótano, todo un sistema de calefacción muy novedoso en su momento, aunque inapropiado actualmente porque funcionaba con aire. O sea, aire caliente en un edificio con pintura expuesta no es lo mejor precisamente. Pero bueno, aquí ven la escalera principal, el acceso principal, el vestíbulo, la escalera principal y a partir de ahí se recorría por la planta alta. El edificio perfectamente asimilado, ¿no? Utilizado en postales, como ven aquí, ¿no? A la izquierda vemos por ahí asomar, un poco separado, el origen de la sede de la Universidad Técnica de Múnich, la Escuela de Arquitectura está ahí al lado, precisamente, y este espacio previo del que antes comentábamos, la entrada por aquí. 10 años después de terminarse el edificio, se empieza con la nueva pinacoteca. Se había quedado pequeño y se le encarga a von Gärtner, que en este caso colabora con von Voigt. Y hacen este otro edificio que ven aquí. Esta es una fotografía, debe ser de 1900 poco, aquí lo ven. La universidad, que ven que tenía un espacio como de respeto respecto a la pinacoteca, que es un dato interesante para más adelante.
La nueva pinacoteca era este edificio que ven aquí. Estamos viendo por la fachada norte. En la fachada sur corrigieron un defecto y no aparecieron huecos. Pero el esquema es muy parecido. Tenía nuevamente el acceso en el mismo lugar, en la fachada este. Arriba, pues 3 crujías, sin los resaltes, pero una repetición del esquema de Fontclense. Las salas principales aquí y las salas de formatos pequeños aquí arriba, ¿no? Y esta parte ya se podía utilizar para exponer porque tenía también luz cenital. Ya no había huecos. El edificio, si era característico por algo, era porque exteriormente estaba recubierto de unos frescos exuberantes, casi podríamos decir, ¿no? Que la nieve y el sol se encargaron de hacer desaparecer, como ven aquí a la derecha. No duró nada. Ese edificio, en la guerra, y aquí damos un poco un salto, tras la guerra, recordemos lo que hemos dicho antes, se quedó, como ven allá a la izquierda, dañado. No tanto, pero bastante dañado. Y fue uno de esos edificios que en la lista fueron tachados. Desapareció, se organizó un concurso súper competido en los años 60, que ganó Alexander von Branca, y se terminó en el año 81 de construir la nueva pinacoteca, que es esta que ven aquí. Esta línea que ven aquí es el eje que conduce a la... La antigua estaba colocada así, ¿vale? Pero es un proyecto que no tiene nada que ver con ese anterior, con su interés también, evidentemente, pero es ese, no es la antigua pinacoteca. La nueva pinacoteca primera, esta es la nueva pinacoteca segunda, que es otra cosa. Pasamos a la antigua, que es la que nos ocupa. El edificio, aquí ven un poco cómo quedó. La parte central era un cráter, estaba seccionado por completo. La galería sur quedaban algunos fragmentos de esas bóvedas, casi los nervios de las bóvedas, pero sufrió daños muy importantes. Y en este momento hay en Múnich un debate interesantísimo sobre, bueno, para quien le interesen estas cosas, ¿no?, sobre qué se debe hacer en este caso. Si, por un lado, estaban los defensores de la nueva arquitectura, donde había arquitectos, pero también había críticos de arte y políticos de todo, ¿no?, que mantenían que debería hacerse un edificio moderno en otro lugar para albergar el contenido de la antigua pinacoteca, que se había guardado, como muchas cosas en Alemania, y estaba intacto. Había vuelto ya y había que buscarle un alojamiento. Afortunadamente, bueno, el edificio estaba en esta situación, muchos eran partidarios de demolerlo, algunos, especialmente Delgas, eran partidarios de reconstruir creativamente, o recuperar, mejor dicho, creativamente, la antigua pinacoteca. Finalmente, Delgas se sale con la suya, elabora un escrito muy argumentado en el que, entre otras cosas, claro, tenía ya los datos de otras intervenciones y su presupuesto de lo que significaba recuperar creativamente este edificio era como la 10ª parte de lo que decían las autoridades que costaba reconstruirlo literalmente. Eran 300.000 marcos de esa época, más otros 300.000 para instalaciones y acabados. Algo irrisorio comparado con los cálculos de los que elaboraban aquellas listas. Ese documento, ese informe, lo utilizó los estudiantes para hacerlo circular por el Parlamento y finalmente consiguió ganarse a las autoridades municipales y al Parlamento de Baviera, entre otras cosas, porque también otras personas salieron un poco en defensa de algo, que es que la antigua pinacoteca, edificio y contenido, son un todo y un elemento identitario de Múnich fundamental. Y, por tanto, no se trata de conservar los cuadros, sino hubo quienes dijeron un tintoretto de nuestros almacenes, de los que tenemos ahí guardados, vale más que este cajón de zapatos. Pero finalmente el edificio se pudo salvar. Delgas había estado trabajando en el proyecto desde la propia guerra. A principio de la guerra ya hubo bombas sobre este edificio y Delgas empezó a dibujar. Y nada más terminar la guerra es cuando mueve el tema, como se suele decir, ¿no?, y se sale finalmente con la suya y le encargan en el año 49, 50, ya empieza a trabajar en el proyecto de recuperación creativa del edificio, que es un proyecto un poco sorprendente. Como yo he estado antes comentándole algunas cosas del edificio de Fontclense, me imagino que se las ven venir, ¿no? Y ya las soluciones que plantea Delgas, algunas de ellas, se las pueden ir esperando, ¿no? Primero empieza a dibujar imágenes en las que la fachada sur se queda tal cual está.
rota, ¿no?, como ven ahí, ¿no? Y el segundo plano, o sea, el muro que cierra la crujía central, la crujía expositiva, en la parte donde se habían sufrido daños, empieza a tener ventanas, y por eso no aparecen claraboyas. Y en ese caso, si el edificio se hubiera quedado así, podría haber sido iluminado sin necesidad de claraboyas. Esta opción la sigue elaborando, ¿no? Bueno, y empiezan a pasar cosas también en paralelo que nos hablan de hasta qué punto todavía no estaba, digamos, aprobado. En este momento, cuando hace ese dibujo, todavía no estaba aprobado que se restaurara o se reconstruyera, se recuperara la antigua pinacoteca. En la antigua universidad, de la que hemos hablado antes, a Vogelsa, el arquitecto de Correos que también estuvo en aquella exposición, por así decirlo, director de la escuela entonces, a su vuelta de Ankara, donde estuvo dando clases en una época en la que se decía que la mejor escuela de arquitectura alemana era la de Ankara, porque estaban todos allí, ¿no?, en Turquía. Cuando vuelve, le encargan una ampliación del edificio. Y esa ampliación consiste en un cuerpo nuevo que ocupaba ese espacio de respeto que había. Claro, todos pensaban que Vogelsa está contando con que delante de ese edificio no va a estar la pinacoteca, va a desaparecer. Finalmente se quedó, y esa es la razón que explica por qué esos dos edificios están tan próximos y por qué, además, Dölgas va a hacer algo en su proyecto que ahora veremos, para evitar ese problema también. Sigue dibujando, renuncia ya a iluminar con ventanas eso, empieza a cubrir la galería sur con unas cubiertas casi de emergencia, un poco como la del cementerio o la de San Bonifacio, pero solamente en los laterales. La parte central se sigue quedando como un hueco, ¿no? Y empiezan a aparecer unos huecos importantes en ese muro intermedio, en esta parte central, de forma que no hemos hablado de eso, pero evidentemente la crujía central en la planta baja no tiene luz natural. Lo que le llega es lo poco que atraviesa las crujías laterales, ¿no? Entonces, y por esa razón eso era un espacio de servicio, era casi como un sótano. Dölgas empieza a iluminar ese espacio pensando ya en algo en paralelo, como es que el centro del edificio adquiera otro protagonismo. Sigue trabajando y bueno, arriba, este es el alzado norte, en el que lo que hace es podemos llamarle una reconstrucción de bulto, ¿no? La fábrica, como hemos visto anteriormente, hay partes que no están dañadas, pero las dañadas utilizan la modulación original, los huecos se reproducen, no hay nada de piedra, que es lo caro, como mucho hay unas bandas de hormigón, fundamentalmente ladrillo, muchas veces reciclado del convento de los turcos, el cuartel de los turcos que estaba al lado, enorme, y que había dejado muchísimo ladrillo en mal estado, pero reutilizable, y eso es lo que hace un poco en la fachada norte, ¿no? La puerta aparece allí y poco más, pero no se reconstruye miméticamente toda la epidermis. Y en la fachada sur empezamos a ver como proyectos que empiezan aquí ya, empiezan a cubrir completo, ¿no? Sigue habiendo transparencia abajo y esa cubierta nueva pues se dota de esas pilares tubería. Al principio eran dobles T y finalmente terminan siendo tubería. Una cubierta muy ligera que intenta como restituir la volumetría y la espacialidad del edificio, pero sin reconstruirlo totalmente. Y aquí ya empiezan a aparecer las escaleras, las nuevas escaleras. Dölgas plantea que en lugar de entrarse por aquí, debería entrarse por aquí, por este eje, sin especificar todavía por dónde. Y que este espacio que estaba prácticamente demolido, ¿no?, se conservaban forjados en los extremos, pues quedara como una especie de gran escalera en doble altura, con zancas que partían del centro y subían hacia la planta alta. De forma que los recorridos ahora ya son mucho más sencillos. De hecho, en el momento en que se está haciendo este proyecto, se sabe que junto con esta escalera iba a tener que construirse otra nueva en algún sitio por aquí, porque si no, no se cumplían lo que nosotros llamamos ahora recorridos de evacuación, ¿no? Y por tanto, con esta escalera el edificio ya no podía seguir funcionando. Sin embargo, con esta escalera sí, por la posición en la que está, más central y las distancias, etcétera, ¿no? Y además, este espacio ya se ilumina, porque es una doble altura, y puede empezar a convertirse en el nuevo vestíbulo luminoso, mejor dicho, de la nueva pinacoteca. Si se fijan un poco en la planta, aunque desde atrás se verá muy mal, porque es muy pequeñito todo, la escalera no agota el ancho de la crujía, es más pequeña. De esa forma permite que en la planta alta aparezca una galería
aquí arriba, no se ve apenas, ¿no?, una galería que conecta este espacio con este espacio, ¿no? O sea que se podía subir por aquí, pero después tú podías pasar de esta parte a esta del edificio dentro de esa crujía. Y además, en una meseta intermedia, podías acceder a entreplantas nuevas que aparecerían entre los dos niveles principales del edificio, en la zona central. En este dibujo vemos esa perspectiva. Bueno, allí aparece ya el edificio nuevo que se va acercando, ¿no?, de la universidad, y vemos la cubierta con los pilares ligeros, con esa transparencia, pero todavía esto sin fachada, solamente pilares y cubierta. Este otro dibujo magnífico, donde ya aparece el edificio de Robert Vogels aquí a la izquierda, y Dölgas lo que hace es, toma conciencia de que la entrada nueva del edificio es por aquí, por el sur, plantea estas dobles hileras de arbolado en estos laterales, un poco como para ocultar la presencia casi ofensiva, ¿no?, de este nuevo edificio aquí, y para tensar la relación de la pinacoteca con los dos espacios libres al sur y al norte. Aquí todavía aparece una fachada con cubierta y pilares que se cierra lateralmente, ¿vale? Sigue titubeando, aquí dibuja las dos escaleras, esta está todavía en una zona abierta, empieza a dibujar en esta zona una cierta paños, ¿no?, que completan o que regularizan el trozo un poco amputado, ¿no?, del muro. Dibuja esa perspectiva magnífica en la que aquí arriba vemos la galería que conectaba las dos zonas, ¿no?, las mesetas intermedias, y en esta sección igual, ¿no?, vemos aquí la meseta intermedia y aquí arriba quedaba espacio para la galería. La escalera empezaba con todo el ancho, por aquí quedaba un pasillo que daba acceso al resto de la planta baja, que está un poquito más alta que el vestíbulo, la meseta intermedia y después la galería arriba que permitía conectar todo, ¿no? Hay un momento en que Dölgas empieza a plantearse cerrar esa fachada. Y estos son los primeros dibujos, muy osados, tanto que solo se lo enseña a sus estudiantes y no los hace públicos. Una fachada de vidrio entera, ¿no?, que aquí la vemos desde fuera, aquí la vemos desde dentro, ¿no?, que finalmente abandona por dos razones. Una, porque es muy conflictivo la relación de la escalera con esa fachada de vidrio. Otra, porque es como excesivo, ¿no?, el contraste entre y una cierta unidad, ¿no?, de lectura, que yo creo que es algo fundamental, ¿no? O sea, todos sabemos que la normativa, las cartas te dicen, hay que poder distinguir entre tal. Distinguir es muy fácil, lo que pasa es que puede ser que se distinga tanto que es que no seas capaz de formarte una idea de cómo es el conjunto. Y ese es un fallo de este proyecto, evidentemente, ¿no?, aparte de cuestiones ambientales o climáticas evidentes. Otro intento, no muy afortunado, y finalmente lo que se llega a ejecutar, que es un proyecto en el que esas dos escaleras están detrás y en toda esta fachada se interviene un poco con el mismo criterio que en la fachada norte. Se recompone la fachada, la puerta monumental desaparece, porque se entra además por el lado contrario, por el norte, ¿no?, y esta reconstrucción se hace esquemática, con ladrillo solamente, reciclado de la guerra, con sus huellas, ¿no? Estando las obras en una fase intermedia, se hace una inauguración parcial. Estas fotos son de esa época. No vamos a entrar en una polémica que surge, que tiene que ver con cómo él plantea intervenir en la crujía central y exponer, etcétera, ¿no? Pero a la izquierda ya estamos viendo la cubierta con las tuberías, ¿no?, las escaleras, la escalera que se construye solo en un lateral con la anchura que él plantea, ¿no?, más pequeña, todavía no está la galería arriba, pero finalmente, y esta es una etapa muy dolorosa para él, a raíz de ciertas desavenencias con los asesores artísticos del museo y él mismo, ¿no?, respecto a lo que se debería hacer en las salas expositivas, que no tienen nada que ver con esto, pues aparece una comisión que va a estar constantemente fiscalizando, casi policialmente, ¿no?, su trabajo. Se dice que hasta entonces nunca un arquitecto había tenido que trabajar con tantos ojos y tantas manos encima de su tablero de dibujo, ¿no? Y en esa circunstancia, entre varias opciones que había con respecto a la escalera, la comisión se decanta porque la escalera tenga el ancho completo. Desaparece, por tanto, esta galería, con lo cual el proyecto que tenemos, o la obra que tenemos de la Pinacoteca, no es exactamente la que Dölgas habría querido, porque hay que circular por medio de estas salas para pasar de una parte a otra del edificio en la planta alta. Pero al menos no tenemos esta escalera aquí en una esquina, como había antes, y la circulación es otra cosa.
Bueno, hay un momento, aquí tengo dos fechas puestas porque la de arriba corresponde al dibujo de arriba, la de abajo al de abajo. La de arriba es el proyecto que definitivamente se ejecuta. Y varios años después de terminarse, o un año después de terminarse, Delgas, en un momento dado, dibuja cómo habría quedado aquello si se hubiera terminado de reconstruir la fachada con todos sus avíos, como se suele decir, ¿no? Pero él no era partidario de esa opción, no sabemos muy bien por qué la llegó a dibujar. Lo que se construye es este, y la escalera un poco que se construye es esa, que por otro lado es un espacio bellísimo, una aportación al edificio, quizás de los espacios preferidos de todo el que va al edificio. Hay gente que entra en este edificio, que ha ido ya muchas veces, que se conoce perfectamente las colecciones, que no quiere verlas, pero viene a sentarse un rato en la escalera. Bueno, dibujos de cómo tratar la fachada, y este es el edificio que hoy tenemos, que como digo, es un ejemplo, a nuestro modo de ver, brillantísimo de una tercera vía, ¿no?, de cómo operar en las restauraciones. Según el día, según la luz, se nota más o menos la diferencia entre la parte antigua y la parte que se ha reconstruido. Cuando el tiempo es de otra forma, pues pasa como mucho más desapercibido, y este es un edificio ya totalmente asumido. En los años 70, Delgas muere en el 70 y tanto, poco antes de morir, lo llaman nuevamente a una comisión para plantearle que, bueno, que a lo mejor ha llegado el momento de acabar la fachada del edificio, ¿no? Y él viene y trabaja, se pone a trabajar, pero con otra cosa, y trae unas propuestas de cómo mejorar las cubiertas, la iluminación, etcétera, porque había ciertos problemas, incendios, etcétera, protección contra incendios que había que resolver, pero no entra en ese tema. Le siguen metiendo el dedo en la llaga, pinchando, ¿no? Y finalmente dice su famosa frase de no puedo, no debo y no me gusta. En este orden, que es importante, ¿eh? Y de tal forma que esto se ha quedado así, ¿eh? Quien va a Múnich y visita este edificio, muchas veces yo le pregunto, ¿te ha gustado la intervención de Delgas? Dice, ¿te has fijado? No me he dado cuenta. O sea, no se percibe, si uno no se quiere fijar, no se le presta mucha importancia, pero si te quiere fijar, se ve perfectamente, ¿vale? Y así se ha quedado. En este caso, en la fachada sur, se dejó incluso un poco retranqueado. O sea, él dejó un poco retranqueado, también porque los pilares estaban colocados antes, un poco retranqueada esa fachada, o sea que había espacio para terminar el edificio, que ya este edificio se ha restaurado varias veces, pero ya se restaura la restauración de Delgas. Está totalmente asumido. Bueno. El interior, el vestíbulo, ¿no?, que ahora el espacio por el que se ingresa a la izquierda hacia la puerta norte y a la derecha aparece la crujía con las escaleras, ¿no? Bueno, un vestíbulo ahora muy luminoso y esa brillantísima escalera que todos, o que muchos conocemos, ¿no?, como el espacio como más significativo, junto evidentemente con las salas expositivas de la antigua pinacoteca. Las huellas de elementos del antiguo, la modulación de las salas de la antigua crujía sur se han dejado marcados de esta forma, ¿no? O sea que no hay tampoco, es como muy respetuoso, digamos, el proyecto también con Fonclense, por supuesto, ¿no? Las salas de exposición, en las que ahora ya con unas paredes de tela, ¿no?, muy neutras, ya se pueden ver los cuadros de otra forma, ¿no?, una mejora clarísima, y así ha llegado un poco hasta nuestros días. Delgas, como decíamos, no escribió muy poco, y lo que escribía además era casi críptico, pero digamos que una lectura de su forma de intervenir nos puede permitir enunciar algunos principios que podemos entender que están un poco detrás de su obra. Algunos, digamos, no están solo detrás de la obra de Delgas, hay otros arquitectos que evidentemente han trabajado en esta línea, ¿no? Y los podemos enunciar un poco los siguientes términos que me voy a permitir leer. Los valores de una obra arquitectónica no solo o no siempre descansan en su materialidad y menos en su epidermis. La espacialidad, la lógica funcional, el tipo arquitectónico o la relación con el lugar deben ser atendidos en la valoración del patrimonio arquitectónico. La arquitectura patrimonial debe ser abordada como organismo vivo, no es solo objeto artístico e histórico, teniendo un cometido social que obliga a considerar su condición viva. En palabras de Francisco Calvo Serrayer,
Nada se salva enfrentado a su contexto. La restauración nunca puede suponer la vuelta, imposible por otro lado, ¿no?, a un momento pasado. Nadie cruza dos veces el mismo río, como decía Heráclito. Es, por tanto, posible una restauración o rehabilitación que recupere los valores patrimoniales esenciales y no se proponga necesariamente la restitución de un estado anterior. La arquitectura se proyecta, tanto en origen como en sus transformaciones. Toda acción sobre un objeto arquitectónico, incluida la rehabilitación o restauración, supone transformación o creación y es, por tanto, proyecto. Asumida la condición creativa de la rehabilitación, el arquitecto que interviene, en cualquier momento, sobre una obra arquitectónica debe ser consciente del compromiso con los valores de dicha obra, pero también del compromiso con el espíritu de su tiempo, de la necesidad de aportar a cualquier obra arquitectónica coherencia con su cometido y de la posibilidad o pertinencia de aportar nuevos valores, generar nuevo patrimonio en dicho proceso de actualización. La restauración o rehabilitación debe ser entendida, con todas las salvedades que se quiera, como ocasión para solventar carencias, incluso errores, o para atender a nuevas posibilidades o potencialidades. Todos los momentos vividos por una obra arquitectónica deben ser objeto de atención, no de conservación, pero sí de atención, al menos, ¿no?, en la definición de la nueva identidad o de la identidad a preservar. Incluso los resultados de periodos de devastación, de las guerras, que no siempre son asimilables a lo que Antonio González, por ejemplo, llama excrescencias históricas, ¿no? Bueno, Delgast tiene herederos muy claros, voy a ir muy rápido para terminar, muy cerca, al lado, un discípulo suyo, como Wiedemann con la antigua Pinacoteca. Edificio proyectado por Leo von Klenze, como hemos dicho, del que solo vamos a hablar de un aspecto interesante, casi biográfico de la intervención. La Pinacoteca la Gliptoteca es un edificio donde se exhiben restos de frontones de templos clásicos, elementos escultóricos de piedra. Tiene esa planta que ven allá a la izquierda, aunque esa ya la definitiva, después de la restauración, una sucesión de salas que en sí mismos son una especie de exposición de espacios interiores, tal como se construía en el mundo clásico, distintos tipos de bóvedas, distintos tipos de cúpulas, muy ornamentados, iluminados poco al principio, a través de un patio central que estaba además una cota muy deprimida respecto a todas esas salas. Se recorría dando la vuelta y el patio prácticamente no se usaba y se veía a través de unos huecos altos, que aquí se intuyen un poco, ¿no?, unos lunetos semicirculares que había en la parte alta. El interior era así. Las cosas que están expuestas pues están por ahí abajo y lo demás es el contenedor, debía ser el fondo, no lo era, ¿no? El edificio quedó así, igual de dañado un poco menos, ¿no?, que la antigua Pinacoteca, y en estas dos secciones que se ven muy mal se explica básicamente lo que planteó Wiedemann, que consistía en, aparte de cómo se interviene materialmente sobre lo que se tiene en pie o sobre lo que se reconstruye, cubiertas, etcétera, muy en línea con Delgast, lo más importante de su proyecto es dar al patio otro papel, un papel casi estructurante y además iluminar mejor las salas. Para eso propone que esos huecos que están arriba, ¿no?, se bajen y que la cota del patio se suba bastante, de forma que el acceso al patio ahora ya empieza a ser como más cómodo y la relación más estrecha. Encuentra un rechazo absoluto. Lo mandan a su casa, como se suele decir, y no aprueban para nada, sobre todo no aprueban lo que proponía para el interior. Eso de no reconstruir la epidermis del interior, eso no entraba en los planes de los directivos y de los asesores artísticos de la Gliptoteca. 5 o 6 años después, el tema está totalmente parado, se llegó a hacer una maqueta 1:1 de uno de esos huecos, pero le dicen que no y se va a su casa. Y 5 o 6 años después llaman otra vez a Wiedemann y le dicen, señor Wiedemann, que vamos a hacer su proyecto. Entonces él no entiende nada, dice, bueno, ¿cómo que van a hacer mi proyecto? Pero si me dijeron que no, ahora ¿por qué sí? Y aquí viene lo interesante, el papel que se le da a determinadas cosas. Dicen, es que mire usted, los historiadores han estado trabajando en archivos, leyendo documentos y han encontrado toda una serie de documentos, correspondencia, etcétera, que reflejan la polémica que hubo cuando se construyó el edificio original de Leo von Klenze. En ese momento hubo una disputa fortísima
entre Leo von Klenze y los asesores artísticos de Luis I de Baviera. Porque Leo von Klenze quería hacer el edificio como se hizo, y los asesores artísticos decían, ahí no se va a ver nada. Con esa ornamentación es que no se va a ver nada, eso debía ser mucho más neutro, etcétera, ¿no? Con lo cual dijeron, bueno, pues a lo mejor usted tenía razón, Leo von Klenze no la tenía, vamos a hacer el proyecto como usted dice. Y se ejecutó tal cual, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? En el interior, Wiedemann da como un paso más, sigue trabajando sobre la forma de tratar el ladrillo y lo que hace es diluir un poco más, aún más, eso casi es una especie de aguada, de forma que desde lejos los espacios se perciben como muy unitarios, pero si te acercas llegas a ver, bueno, él diseñó incluso cómo se exponía y todo, ¿no? Llegas a ver, allá a la izquierda, una pared de esa de ladrillo, llega a ver los tonos rosados o distintos tonos, mejor dicho, de los distintos ladrillos, unos más quemados, otros menos, etcétera, ¿no? Siguiendo un poco a su discípulo, del que también había heredado la caligrafía. Eso de la derecha es una carta que nos escribió Wiedemann todavía, que la guardamos como un tesoro, con letras muy de Dölgast. Y este edificio nuevamente está totalmente sumido. Mucha gente, igual que va a la antigua pinacoteca para sentarse en la escalera, mucha gente va a tomarse un café a la plaza más agradable de Múnich, que no es una plaza, que es el patio de la Criptoteca. Para terminar ya del todo, no quería dejar de citar tres cosas. Una, a este autor, Schattner, que vino aquí también con la Junta de Andalucía en los años 80, el llamado Scarpa alemán, cuya obra, toda ella prácticamente en una pequeña ciudad, en Eichstätt, todas sus obras son para un cliente, el arzobispado de Eichstätt. Recomiendo que vean y que no vamos a exponer hoy aquí, ¿no? Una obra que Francisco Torres ya creo que ha traído aquí en una ocasión anterior, como es la intervención de Chipperfield en el Neues Museum de Berlín, por cuanto entiendo que es muy deudora de la forma en que plantea Dölgast intervenir, ¿no? Algo que, bueno, se da además la circunstancia de que el edificio está también muy dañado, igual que la pinacoteca. La intervención tiene que optar por reconstruir un poco de bulto algunos espacios y dándole un nuevo sentido, etcétera, ¿no? Bueno, en la escalera eso es evidente, ¿no? El tratamiento, ¿no?, de los paramentos es muy Dölgast, ¿no? Se ha trabajado además con muchísima precisión, con restauradores para llegar estos son el mismo espacio en 3 fases de obra, ¿no?, para llegar a conseguir pues una cierta lectura clara de los espacios, pero permitiendo como reconocer lo original de lo reconstruido, ¿no? Aunque con algunos pequeños problemas. Este edificio está súper premiado, la pinacoteca no, pero tiene algunos pequeños problemas que ya en el año 70 aproximadamente, en la intervención de Franco Minisi sobre la cubierta de la Villa del Casale, ya se produjeron, ¿no? Un poco cosas que no puedes ver los mosaicos, por lo que pasa cosa que pasa un poco también en algunos patios, ¿no?, en los que el tratamiento refinadísimo, ¿no?, de los paramentos y tal, pues al final no lo puedes ver como te coja un día de sol. Y por último, citar el proyecto o la obra que empezó en el 19, si no me equivoco, y que sigue estando en marcha, ¿no?, sobre la antigua fábrica de artillería, en el equipo capitaneado por Paco Reina y Eduardo Martínez Moya, que aunque algunos o muchos ya lo hayan visto, yo después de la charla de hoy les recomiendo que vuelvan a verlo, ¿no? Como siempre les decimos a nuestros alumnos, citando a Goethe, uno solo ve aquello que conoce, ¿no? Entonces, no perdemos la esperanza de que la clase, o la charla, mejor dicho, de hoy haya servido para algo y que cuando vean otra vez la fábrica de artillería, pues quizá puedan reconocer allá en el fondo trazas del trabajo sereno y silente de Dölgast. Muchas gracias.